Un saludo muy cordial a todos y bienvenidos a este programa que los queremos invitar a reflexionar sobre el Día de los Muertos, su significado dentro de la fe, dentro de nuestra creencia. Vamos a tomar pues este significado bíblico y también cristiano, y también vamos a ver rasgos históricos y culturales desde nuestras tradiciones en México sobre el Día de los Muertos. Queremos invitarlos a que te comuniques con nosotros a nuestra línea misionera 800-00-58-100. Síguenos en nuestras redes sociales también, en Facebook, Misioneros de Guadalupe, YouTube, Misioneros de Guadalupe, Instagram, @misionerosmg, Twitter, @misionerosmg, Spotify, Misioneros de Guadalupe. O mándanos un correo a audiovisual @mgpe.org y comparte tus dudas y comentarios. También te invitamos a que nos compartas tus intenciones para el Día de los Muertos, este día que estamos celebrando litúrgicamente y celebrativamente, pues el Día de los Muertos, y tendremos todas las intenciones en nuestra Eucaristía. Escúchanos en vivo y visita nuestra página en misionerosdeguadalupe.org. Muy pronto estaremos más cerca de ti por WhatsApp. Espéranos. Pues tenemos el honor de que nos comparta esta temática el doctor Ramiro Gómez Arzápalo Dorantes, un gran amigo y un gran catedrático de la Universidad Intercontinental, y que nos acompaña hoy para compartir con nosotros este tema sobre el Día de los Muertos desde su aspecto histórico, cultural y tradicional en nuestras tierras. Antes de cederle la palabra, quiero dar una pequeña introducción desde la parte bíblica y una cita de Juan 11, versículos del 25 al 26. Entonces dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y el que vive y cree en mí no morirá jamás. Pues celebramos en estos días dos días muy importantes, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. El 1 de noviembre celebramos la gran fiesta de todos los santos, que son personas o han sido personas comunes y corrientes, seres humanos que se han distinguido por su vida de fe, por su compromiso y testimonio cristiano, y que han dado ejemplo de la vida del Evangelio a todos los demás, y se les tiene una especial pues devoción, una especial veneración cuando son elevados a los altares. Y también hay muchos que no han sido elevados a los altares, pero que han tenido una vida de santidad. ¿Y qué es lo que nos invita a nuestra vida de fe? A vivir una vida de bien, a vivir una vida en búsqueda del bien común, en búsqueda de esa santidad que nos llevará pues a esa promesa de salvación. Y tenemos el día 2, tradicionalmente llamado el Día de Muertos, donde el día de todos los fieles difuntos, donde celebramos y recordamos a nuestros fieles difuntos. Todos en nuestras familias tenemos a seres queridos, tenemos conocidos, tenemos a personas que ya han pasado de este mundo a la presencia de Dios. Desde nuestra fe es nuestra creencia y tenemos la firme certeza de que es un paso de la muerte a la vida, como Jesús nos lo ha mostrado en vida, y es esa promesa de salvación. Jesús vence a la muerte y nos da vida. Pues ahora, para entrar más en detalle, invito al doctor Ramiro que nos explique esta tradición, esta cultura, esta historia del Día de los Muertos. Bienvenido. Muchas gracias, padre, y pues gracias a todo el equipo aquí de Radio Misionera, porque pues son los que hacen posible que podamos comunicarnos con el auditorio que nos favorece con su atención. En primer lugar, yo creo que sería pertinente decir que la nota definitoria de la celebración del Día de Muertos en México es
la firme convicción de que el acontecimiento de la muerte no rompe las relaciones sociales del individuo. Es decir, el acontecimiento de la muerte no hace que la persona deje de pertenecer a su familia ni a su grupo cultural, a su comunidad, a su sociedad. De tal manera que por eso se le rinde culto, por eso la ofrenda de muertos, por eso se le invita nuevamente a formar parte de la familia, de la sociedad, viniendo a visitar. Esto es algo muy, muy importante de señalar porque no está en otros contextos culturales. Es decir, esto va a franco contrapelo de lo que sería la celebración de la muerte, por ejemplo, desde los contextos europeos, anglosajones, de donde proviene el llamado Halloween, donde lo terrorífico sería precisamente que el muerto regrese, porque el muerto si regresa a hacer males, es asqueroso, ¿no? O sea, todas esas películas de terror, ¿no? Que muestran en un sentido, con una sensibilidad negativa hacia el difunto, pues es algo que va totalmente en sentido contrario a lo que hacemos aquí en México. Todo ese culto en contexto europeo al difunto es, mira, ya te cumplí, ya te pagué, ya hice lo que tenía que hacer, vete y no vuelvas. Porque se supone que si el muerto regresa a hacer males. Y aquí en México y en general en toda Latinoamérica, todo donde hemos recibido la influencia indígena americana, es precisamente lo contrario, es invitar al difunto, ven, regresa, te cociné rico, te cociné lo que te gustaba, te puse tus cigarritos, te puse tu cerveza, tu mezcal, vuelve. Porque se supone que al menos una vez al año, desde esta cosmovisión, nos es dado volver a compartir la mesa juntos, vivos y muertos, en un franco reconocimiento de que el muerto, aunque esté muerto, goza de la vida, y goza de la vida como la conocemos, con comida, con bebida, con pachanga, con música, con todos los elementos que hacen que la vida vibre y sea llena de color, olor, sabor y alegría. Entonces, en ese sentido, pues lo primero que me gustaría resaltar es esa cualidad que de hecho ya está registrado, ¿no? Como patrimonio intangible de la humanidad, ¿no? La fiesta de muertos en la UNESCO, tiene que ver con esto. Pensemos, nada más para llamar la atención a nuestro auditorio que lo valore desde nuestra singularidad cultural. Hay lugares en África donde es tanta la angustia de que el muerto pudiera volver a entablar contacto con los vivos, que antes de enterrar al difunto, después del velorio, antes de llevarlo a enterrar al panteón, pasean la caja, o sea, marean al muerto. Es decir, en la procesión es tomar la caja del muerto y empezar a darle vueltas y correr por los callejones del pueblo y correr para un lado, correr para el otro, poner la caja para un lado, luego para el otro y después ya van y lo entierran para que el muerto en todo caso no pueda regresar, ¿no? Que no regrese, porque la concepción de un muerto que regresa con los vivos desde esa cultura es muy negativo. Y nosotros no tenemos esta visión cultural heredada de nuestros pueblos de origen indígena, donde hay una relación familiar de cercanía, de sensibilidad, de ternura, de afecto, donde es esperada el regreso, ¿no? de los fieles difuntos. Entonces, señalemos que no se trata de un culto a la muerte, ¿eh? Eso hay que tenerlo bien en claro, porque en la época contemporánea se mezclan muchas cuestiones por ahí raras, y el culto a la Santa Muerte, que está tan en boga, sobre todo en las grandes ciudades en nuestra época contemporánea, no tiene que ver con el culto del Día de Muertos. El Día de Muertos es una celebración donde se celebra al familiar difunto, que se convierte en ancestro, en antepasado, que hay un vínculo afectivo que se prolonga más allá del acontecimiento de la muerte, pero es la persona, el abuelo, el papá, la mamá, ¿no? En este sentido, y no es una personificación de la muerte. Eso ya es otra cosa.
Y pues entonces lo que llamamos Día de Muertos en realidad es un complejo festivo, todos lo podemos ver, se juntan la celebración de los muertos chiquitos el día 1 de noviembre, la celebración de los muertos grandes el 2 de noviembre, implica la ofrenda, ¿no? La puesta de la ofrenda, pero también implica los rezos, implica las velaciones, implica la parte religiosa de las misas y novenarios que se ofrecen por el eterno descanso de las almas de los difuntos. Implica también la parte artesanal, ¿no? O sea, toda esta arte de alfeñique que utilizamos tanto en México, ¿no? La calaverita. Para los niños no se les da calaverita de azúcar, sino que conejitos, puerquitos, borreguitos, ¿no? Animalitos generalmente también de azúcar, pues es parte, esta artesanía festiva es parte de esto. Los que somos de la ciudad, ¿no? También en los pueblos, sabemos que la fisionomía de los mercados cambia durante mediados de octubre hasta principios de noviembre. Tenemos los innumerables tianguis de temporada de Día de Muertos, donde realmente podemos ver que la fiesta de los difuntos se celebra con los 5 sentidos. La quema del copal, el olor de las frutas, el olor del cempasúchil, de la pata de león, de la flor de pericón, de los guisados, ¿no? Especialmente tamales, chocolate, mole, calabaza, ¿no? Y todas estas frutas que se hacen en dulce durante esta temporada, pues se percibe con los 5 sentidos, ¿no? El ambiente huele, decimos ya huele a muertos, ¿no? No es que sea un olor desagradable, sino huele a fiesta, huele a la ofrenda, ¿no? Huele a todo esto que vaciamos. Y pues esto es de un contexto cultural indígena, ¿no? Indígena. Yo creo que a pesar de que en los grandes contextos urbanos del México contemporáneo hay ya un declarado y eminente y apabullante mestizaje, debemos reconocer que una de esas raíces de ese mestizaje es la vena indígena, y que a pesar de los difíciles procesos históricos por los que hemos atravesado como nación, ha logrado dejar una huella indeleble que aún hoy nos marca en nuestra identidad. Uno de esos elementos es precisamente de la fiesta de muertos, ¿no? Y esta convicción de que el muerto viene como visita a nosotros y se está con nosotros durante un tiempo. La mayor parte de los lugares se cree que las almas de los difuntos vienen del 31 de octubre y se quedan con nosotros 2 días y se regresan a su lugar el 2 de noviembre. Pero hay comunidades nahuas, sobre todo del estado de Puebla, Tlaxcala y Estado de México, donde existe la firme convicción de que las almas de los difuntos llegan el 29 de septiembre. Esos pueblos, desde el 29 de septiembre, que es día de San Miguel Arcángel, tienen listas las ofrendas de los difuntos porque consideran que sus almas llegan ese día 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel. Y se quedan a vivir con nosotros todo el mes de octubre hasta el 2 de noviembre, que se regresan al otro mundo. Entonces es muy interesante. Yo tuve la oportunidad de estar en Chilac, en Puebla, donde tienen esta creencia y esta costumbre, y es muy enternecedor. Toda la familia se amontona en colchonetas o en cobijas en el piso a dormir, porque las camas se dejan tendidas durante todo el mes para las almas de los difuntos, ¿no? A ese grado es creer que ahí están sus difuntos, que ahí están sus familiares, que durante ese mes los pueden agasajar con bebida, comida, a las almas de los niños con juguetitos incluso, para tenerlos contentos, tenerles un lugar en la casa, que sepan que siguen siendo parte de la familia y del pueblo. Y bueno, ya el 2 de noviembre se despiden y regresan al otro mundo, ¿no? Entonces esta realidad cultural de nuestra identidad es algo que deberíamos valorar
muy profundamente, saber que somos depositarios de esta tradición que no existe en otros lugares y que tiene mucho que ver con nuestro ser mexicanos. Y en esa identidad como mexicanos, el mestizaje es algo que no podemos obviar ni pasar por alto. Se han fusionado nuestras raíces tanto de la parte indígena como de la parte también religiosa cristiana. Y entonces, como ya mencionaba el padre al inicio, pues realmente esta fiesta tradicional de Día de Muertos desde los contextos indígenas como una fiesta incrustada en el calendario agrícola del maíz que corresponde a la fiesta de la cosecha, al momento de la cosecha del maíz, pues también embonó a la perfección en las ideas cristianas de que hay vida después de la muerte, de la comunión, lo que se llama la comunión de los santos, y que pues de una forma u otra estamos relacionados los vivos y los muertos, al menos en el sentido de la petición, la petición de intercesión, ¿no? del difunto que se reconoce que ya está en la presencia de Dios, etcétera, ¿no? Eso es algo importante de decir. Muchas gracias, doctor Ramiro. La verdad que tenemos que conocer nuestras tradiciones y culturas y también tener mucho respeto por ellas y saber el verdadero significado y lo que pues se fusiona. Yo también en Corea del Sur, que estuve muchos años, se da mucho también lo de ponerle la ofrenda a los antepasados, a los que ya han muerto. Y es una ofrenda también parecida a la nuestra, donde ponen alimentos, donde ponen los gustos de que era el difunto. Allá cuando pues muere el difunto, no lo muestran tal cual en su ataúd, sino que está en los refrigeradores, pero ponen el altar durante su funeral con su foto y todo lo que a él le gustaba. Le hacen la ofrenda del incienso y la ofrenda de las flores. Y es importante hacer saber también que las culturas se relacionan y el culto que tenemos o devoción para recordar a nuestros antepasados, a nuestros difuntos, pues es con un signo muy religioso, es un signo de fe, de nuestra creencia. Y pues como cristianos tenemos el ejemplo de Jesús, que murió y resucitó y que vino pues a darnos vida y vida en abundancia. La redención de Jesús en el perdón de los pecados habla de esta pues iglesia que forma Jesús y nos habla de las tres dimensiones de la iglesia. Una iglesia triunfante. ¿Y qué es la iglesia triunfante? Es la iglesia glorificada, conformada por todos aquellos que fallecieron y gozan ya de la presencia del Señor. Es decir, que vivieron intensamente el amor de Dios y a sus hermanos y fueron modelo de vida por haberse apegado a los valores del Evangelio. Así se nombra la iglesia triunfante. Y también tenemos pues la iglesia purgante. Está integrada por los fieles difuntos de personas que ya murieron en amistad con Dios, pero que aún tienen faltas por expiar. Una vez purificados de toda mancha, serán admitidos en la gloria. Y hablamos del purgatorio, donde se penan, se purifican las almas. Y la iglesia militante, esta iglesia que está conformada por todos los fieles cristianos que aún nos encontramos en vida. Por todos nosotros que nos decimos cristianos y estamos luchando, estamos en el camino para conseguir la salvación. Es importante pues tener en cuenta estas partes de lo que podemos conformar y como decimos estas tres dimensiones de la iglesia dentro de nuestra fe de cristianos, de nuestra fe católica. Y bueno, el Señor mismo en 1 Tesalonicenses 4:16-17 nos habla: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos llamados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Se nos habla pues de esta vida eterna, de esta resurrección. Y quiero preguntarle y que nos explique un poquito el doctor Ramiro también acerca de esta tradición de los altares de muertos. Y esta tradición que tenemos también desde la misma casa y presentarla en la sociedad, de estos altares que nos simbolizan pues el tener presente a nuestros difuntos. Esta tradición y tan bonita y tan que ya nos dio a entender un poquito en su introducción, pero que nos hable más acerca de estos altares de muertos. Sí, pues el altar o la ofrenda de muertos, yo creo que es uno de los elementos centrales de la fiesta, ¿no? De la totalidad de la fiesta de muertos. Y en primer lugar habría que decir que es una mesa dispuesta para los comensales. Y la singularidad de los comensales es que unos comensales están vivos y otros comensales están muertos. Entonces, la ofrenda en sí misma es muy compleja porque implica la concepción de que la van a consumir juntos, van a departir juntos en esta mesa los vivos y los muertos. Es decir, todo aquel que tiene la experiencia en casa de tener una ofrenda de muertos sabe que la ofrenda se pone para los difuntos, pero que después toda esa fruta, mole, panes, dulces, no se tiran a la basura, la comemos los vivos, ¿no? Entonces es ese acto de departir, de volver a estar juntos a la mesa, los comensales, tanto vivos como muertos. Ahora, los muertos, desde esta cosmovisión, es importante señalar que ya son otra cosa, son almitas, como dicen en los pueblos, ¿no? Para demostrar, para mostrar o de alguna manera explicar este nuevo estatus ontológico que tienen, ya están descorporizados, no tienen cuerpo, ya son almitas. Entonces, ¿qué come el muerto? Pues el muerto come las esencias. Se concibe que las almas son etéreas, son aéreas, o sea, deambulan en el aire, ya no tienen cuerpo, entonces ellos reciben la parte de la ofrenda, lo que devoran, lo que consumen en la ofrenda, es el color, el olor y el sabor. Entonces las ofrendas de muertos se caracterizan por estas flores de cempasúchil, ¿no? Que es una flor de un color muy penetrante, una flor sagrada no solamente para estos rituales del Día de Muertos, sino que se utilizan a lo largo del año para varias celebraciones de santos, vírgenes, cristos en las comunidades, pero que para muertos es algo muy especial porque implica la intensidad de su color y el penetrante aroma que tiene. Eso atrae a las almas. El copal, el humo del copal atrae también a las almas, es decir, se puede estimular los sentidos de las almas, que aunque ya no consuman el pan, el chocolate, el café, el piloncillo, sí consumen el aroma, consumen las esencias, y entonces todos los elementos que se ofrendan son muy olorosos y de sabores marcados y penetrantes, ¿no? Tamales, mole, pues los dulces estos hervidos, ¿no? Con piloncillo, que no nada más es la calabaza y el camote, también tejocote, guayaba, ¿no? Que frutas de la temporada, pues todo el que pasa por una ofrenda puede estimular su sentido del olfato de una manera muy particular, ¿verdad? Porque toda la fruta es muy penetrante en sus olores, la mandarina, naranja, guayaba, que está presente en la ofrenda, es la parte del difunto, es lo que el alma, al ya no tener cuerpo, se lleva, ¿no? Es la parte que consume. Y en ese mismo sentido, el aroma del copal ya habíamos dicho, pero también de las ceras, ¿no? O sea, las ceras que dan luz, atraen a las almas, pero también dan olor, ¿no? Sobre todo la cera natural, la cera de abeja, es muy olorosa.
Y pues todos estos elementos atraen, ¿no? Atraen, y es la parte del difunto. La música es otro elemento importante, ¿no? La música, el murmullo de los rezos, ¿no? Cuando ya es un rosario, ¿no? Colectivo, etcétera, todo eso se considera que atrae a los muertos. De hecho, en varias comunidades del centro de México, ¿no? Pues estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, se acostumbra mucho poner el reguero de flores de cempasúchil, o sea, desmenuzar la flor de cempasúchil y hacer el reguero de pétalos desde la tumba hasta la ofrenda de la casa, como una forma de ayudar al alma de la abuela, el abuelo, el papá, la mamá, a que no se pierdan, ¿no? Eventualmente podrían llegar a extraviarse. Entonces, para que no se pierdan, se les hace ese devoto servicio de marcarles el camino con el reguero de flor de cempasúchil del camposanto, de su tumba hasta la puerta de la casa o donde está la ofrenda, ¿no? Doméstica. Entonces, esos son elementos muy importantes que nuevamente, insisto, nos están hablando de una convicción plena de que realmente hay una convivencia física entre los que ya se fueron y los que aún seguimos acá. Entonces, eso me parece que se plasma mucho en la ofrenda, que es una mesa, volver a estar juntos a la mesa. Muchas gracias, doctor, pues muy interesante y sobre todo conocer el verdadero significado de lo que es la ofrenda. Y pues nosotros como cristianos y en estos días, especialmente en este día 2 de noviembre, pues que nos acerquemos para pedir por nuestros difuntos. Los difuntos ya no pueden pedir por ellos mismos. Y el pedir por ellos también es purificarlos. Y pues todos los recordamos con mucho aprecio, con dolor y tristeza de la separación del ser querido, pero también queremos que estén en un lugar donde ya estén descansando en paz, que estén en la gloria de Dios. Y los invitamos, y les leo esta parte de la cita bíblica de Romanos 8:38-39. Pues yo estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Nos ha manifestado Dios este amor en Cristo nuestro Señor. Y aquí vemos pues esta revelación de Dios a nosotros y los que creemos. Yo estuve en Corea del Sur y había muchas personas que se convertían a la fe cristiana, a la fe católica, por esta promesa de salvación, por esta redención, por este perdón y por esta vida eterna. Así que los invitamos a todos a celebrar el verdadero significado del Día de Muertos, el verdadero significado de nuestra fe, y que no nos dejemos llevar por a veces ideologías o por a veces otras formas que presentan solo la cultura de la muerte o que desvirtúan el verdadero significado del Día de Muertos, que es un paso de la muerte a la vida de Jesús, que nos muestra la resurrección y nos da la vida para todos. Cada vez que los cristianos celebramos estas festividades, lo hacemos para recordar el sentido que tiene de vivir amando, de vivir el verdadero sentido que es Jesús en nuestras vidas, y aumentar nuestra certeza de fe en que los difuntos siguen viviendo en Dios. Pues les agradecemos, les invitamos a que nos sigan siguiendo por nuestras redes y que te comuniques con nosotros a la línea misionera para recibir todas las intenciones por el Día de los Difuntos, al número 800-00-58100, 800-00-58100. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook Misioneros de Guadalupe, YouTube Misioneros de Guadalupe, Instagram @misionerosmg, Twitter @misionerosmg, Spotify Misioneros de Guadalupe. Y mándanos un correo a audiovisual @mgpe.org y comparte con nosotros tus dudas. Y si tienes preguntas,
o quien tienes tus intenciones son bien recibidas. Pues una vez más, muchas gracias, doctor Ramiro Gómez Arzápalo Dorantes, un gran catedrático, un gran antropólogo y bueno, un gran amigo mío, que hemos tenido experiencias desde el seminario y experiencias misioneras y ahora desde la vida académica, y te deseamos lo mejor, doctor, muchas y gracias. pues aquí es tu casa y bienvenido para que nos ilumines con tu sabiduría y nos enseñes muchas cosas del sentido de esta vida, del sentido del hombre y sobre todo el sentido cristiano. Gracias, gracias.